La Venezuela esta que insistimos en cambiar, y resalto lo de insistimos en mayúscula, Se nos eh, puede. resalto lo de insistimos en mayúscula porque yo siempre, Ana María sabe que desde un principio de estos 20 y pico de años y en los últimos años de la peor crisis, siempre rechacé el tema que nos habíamos entregado como nación y que habíamos dejado de luchar. Yo creo que esta Venezuela que tenemos hoy en día, que la resume muy bien esta frase de econométrica: 23 años, tenemos un tercio del PIB, nuestra deuda interna es 7 veces mayor, 6 millones de venezolanos más o menos han tenido que emigrar, algunos compatriotas murieron en las calles reclamando una patria distinta, y es un balance que tenemos que tener en cuenta en estos momentos. Esa Venezuela del año 2022, a la que todos nos enfrentamos en una buena parte del año, hiperinflación, otra sigue ya la hiperinflación, pero sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo, la pérdida acelerada del valor de nuestra moneda. Lo más dramático, quizás en las consecuencias de quienes pagan las consecuencias de las malas políticas, es la caída en el consumo, principalmente el consumo de alimentos, que es lo que nos ocupa hoy. Y el sector agroproductivo en general, así como todo el sector de la economía, se enfrenta a la ausencia de créditos bancarios, es decir, ausencia de financiamiento, la escasez de combustibles que hoy viene en el país nunca se termina de normalizar. El tema de la inseguridad, principalmente en las zonas rurales, es un tema importante, zonas que están completamente dominadas por la guerrilla o grupos paramilitares. La competencia desleal por importaciones y contrabando y alimentos que ingresa de contrabando es un tema que ha causado mucho daño al sector agroproductivo. El marco legal que desestimula la producción y la inversión en Venezuela. Y ese marco legal, y aquí hago un paréntesis, porque no ha sido desmontado. La ley de tierras, no ha sido desmontado la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria, entre tanto leyes que generó este gobierno para poder tratar de implementar su sistema del socialismo del siglo XXI, no ha sido desmontado, y es aquí donde nos enfrentamos a un lobo con piel de oveja en estos momentos, ¿no? Cuando hago el hincapié en la caída del consumo, y aquí este estudio que publica la Cámara de Comercio reciente, el último trimestre del año pasado, vemos que una de las cosas que más le preocupa a las empresas del comercio, y obviamente son quienes comercializan finalmente los alimentos que produce el sector productor y el sector secundario que lo transforma, es la caída en la demanda, la debilidad de la demanda. Hay un problema serio en Venezuela de caída de consumo que no termina de recuperarse. O sea, es un tema que obviamente tenemos un mercado muy pequeño. Ahora, cuando hablemos más adelante del caña de azúcar, vamos a poner un ejemplo al respecto, ¿no? El escenario actual en Venezuela, venimos de hace varios años, donde el gobierno cada día pierde mayor presencia en el mercado agroalimentario nacional, simplemente no porque no lo quiera hacer, sino que simplemente quebró las finanzas del país, y obviamente eso le impide hacer las importaciones agroalimentarias que en algún momento llegó a ser de 12.000 millones de dólares al año. Entonces, el gobierno se vio obligado a retroceder y a permitir que sea el sector privado de la economía quien asumiera la alimentación del venezolano. Lo venimos diciendo desde hace 3 o 4 años en nuestras columnas, con datos demostrando el por qué decimos esta afirmación. La alimentación del venezolano en este momento reposa sobre los hombros del sector privado de la economía nacional. El gobierno perdió toda capacidad de poder seguir haciendo lo que pretendió ser, de importador, transformador, distribuidor de alimentos. En el año 2018 escribíamos en un artículo que Venezuela se comenzaba en su sector agroalimentario a reinventar. Recuerdo una entrevista que me hizo Ana María, y ella me decía: ¿por qué usted está tan contento y esperanzado? ¿Usted sabe algo que nosotros no sabemos? Yo le decía: yo conozco mi sector agropecuario, lo recorro, lo estudio, lo conversamos, y ya del 2018 nosotros señalábamos que había habido un cambio de switch en el sector agroalimentario venezolano. Un sector que se alejó de la queja, del reclamo, del llanto, de la inercia, y decidió emprenderse a hacer su propio camino. Desde el año 2019 comenzamos a ver los resultados positivos de ese cambio, y en el 2022 se termina de reafirmar, ¿no? Por eso decimos que quizás sin darnos cuenta, en el escenario más adverso de nuestra historia contemporánea, Venezuela inició la construcción de esa Venezuela agroexportadora que siempre habíamos soñado y que estamos esperando. En el año 2022, si lo comparamos con el año 2021, Fedeagro, que obviamente quien tiene las cifras
más confiables, porque el gobierno no publica cifras, simplemente el ministro se dedica a lanzar prédicas sin ningún sustento, y lo decimos con absoluta responsabilidad. Ya reportamos que por tercer año consecutivo, en el caso del maíz, el caso de la caña de azúcar, en el caso del arroz por segundo año consecutivo, venimos mostrando cifras interesantes de recuperación del crecimiento. Y hagamos un alto en el caso del maíz. Nosotros llegamos a sembrar cerca de 800.000 hectáreas de maíz en Venezuela cuando nos autoabastecíamos de maíz blanco y estábamos alrededor del 40% del maíz amarillo. Caímos a menos de 200.000 hectáreas. Afortunadamente este año ya superamos las 200.000. Nos falta mucho por conseguir, sí. En el caso de la caña de azúcar, otro cultivo importante en Venezuela, llegamos a moler 9,5 millones de toneladas de caña al año. Caímos por debajo, cerca de los 2 millones de toneladas. Ya estamos cerca, se espera en esta zafra que está por 2022, 2023, llegar a moler 3.100.000 toneladas de caña. ¿Estamos lejos de lo que logramos? Sí. ¿Estamos lejos del deseable? Sí. Pero nos explicaba Fesoca en sus exposiciones que para este país tan pequeño que tenemos de economía y de demanda, que pasamos en el caso del azúcar, de 45 kilos persona año a cerca de 20, 22 kilos, evidentemente ahí hay una especie de demanda que en estos momentos es mucho menor a lo que fue la Venezuela de otrora, y ahí hay que hacer otro alto. Comúnmente se dice Venezuela está importando el 80% de los alimentos. No es cierto. Fuese cierto si tuviésemos los 6 millones de personas que emigraron estuviesen dentro, y fuese cierto si el país tuviese el consumo que llegó a tener en el pasado. Caso particular de la carne vacuna. Que llegamos a consumir cerca de 25 kilos persona año. Llegamos a caer hace unos 2 o 3 años atrás a 4 kilos. Hoy se comienza a ver una recuperación. Estamos alrededor de los 9 kilos persona año. Estamos hablando que un rebaño bovino que en el año 87 llegó a ser de casi cerca 15 millones de cabezas, este año nos alegramos, y le alegramos entre comillas, porque el rebaño ha dejado de caer y estamos cerca de los 10 millones de cabezas, ¿no? Cuando el ideal fuese 31 millones de cabezas si tuviésemos los 6 millones de personas aquí adentro. Entonces, sí se observa realmente el 2022 un crecimiento en la recuperación en la producción de alimentos, ¿no? Y yo pienso que más allá de ese discurso de si Venezuela se arregló o no se arregló, lo cierto del caso es que nuestra única opción, y así lo hemos entendido del sector agroalimentario, es que tenemos que seguir con las botas puestas y echando llave, no hay otra opción. Entonces, Venezuela, el sector agrícola venezolano se está reinventando en contra de unas políticas agropecuarias nacionales que buscaron su destrucción. Se supo mantener de pie en los momentos más difíciles, ha emprendido, ha logrado su propio camino. El despegue va a ser largo y sostenido, eso lo esperamos. Sin embargo, obviamente ahí entra el tema hasta dónde puede aguantar el sector sin financiamiento, sin que realmente se resuelvan las condiciones macroeconómicas que dañan la economía, hasta dónde podremos llegar sin que el gobierno retome el camino de las expropiaciones. Estamos pasando en este momento una finca productora en el estado de Aragua de semillas que está siendo expropiada. El país entero se ha levantado en contra de ello y esperamos que esa decisión sea revertida, pero nos preocupa que sea que nuevamente el gobierno vaya una vez más y respetar la propiedad privada, cuando es definitivamente la economía privada, el sector productor privado, quien está alimentando este momento en Venezuela. Venezuela, su agricultura se está bregando su propio camino, su propio futuro. Quizás ningún sector de la economía venezolana, como el sector agrícola, está insistiendo con indisoluble terquedad, y eso lo resaltamos, porque es realmente admirable lo que hace el sector agroproductivo venezolano, que está dando pasos hacia su recuperación, pese a que ese modelo anacrónico económico, agrícola y político insiste y ha causado la destrucción del país. Ese es nuestro sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y lo que esperamos que continúe este año 2023? Obviamente, si el gobierno no echa hacia atrás los pasos que ha dado
de permitir ciertas libertades económicas al sector. Los capitales privados nacionales e internacionales están mirando hacia el campo venezolano, son quienes están financiando las siembras en estos momentos y vemos resultados positivos en el caso del maíz porque empresas nacionales y transnacionales están financiando los insumos, los agricultores. Eso lo estamos viviendo, lo vivimos este año. Por cierto, tenemos que hacer aquí la acotación que algunas empresas están siendo poco fieles a la honestidad que se debe al productor y hay productores arruinados por condiciones leoninas de contrato, pero en su gran mayoría las asociaciones principales de Venezuela tradicionales han permitido a través de este financiamiento de empresas privadas el lograr acceder a insumos y eso nos ha permitido la recuperación en rubros como arroz, como maíz, como caña de azúcar, por mencionar algunos. Ese escenario de reinvención de la agricultura venezolana está marcado por una diversificación. Vemos rubros hoy, regresa el girasol a portuguesa en este ciclo norte-verano después de 6 años de ausencia. Es un tema importante que hay que resaltar, pero no solamente el caso del girasol, están retomando el cacao tecnificado, está retomando el frijol para exportación, que es un tema interesante, la integración de la cadena vertical se está dando muchas veces por los mismos capitales que manejan el sector, que tienen actividad en el sector primario, transforman su producto y lo están llevando al consumidor. Eso es algo que hay que resaltar realmente. En los gremios agropecuarios tienen un protagonismo excepcional y quiero resaltar eso también. El caso de Fedeagro y de Fedenaga. Tenemos, como decimos en el llano, quitarnos el sombrero ante la gestión que están haciendo. Gremios que le dan ejemplo al país de una renovación democrática de sus cuadros dirigenciales y cada cuadro dirigencial que llega moderniza la visión del sector agropecuario. Yo creo que eso es muy interesante. El gobierno hay que reconocer que ha abierto ciertos espacios para el diálogo con el sector productor, diálogo que no muchas veces es productivo, que no muchas veces es sincero, pero lo ha habido. Desde el sector privado están surgiendo nuevas iniciativas de financiamiento, ya mencionábamos algunas, pero también hay que resaltar por lo menos el renacimiento de Volpriaven, como otras casas de valores que realmente están aportando espacios interesantes para el sector agrícola. La disminución del encaje legal y estas medidas anunciadas últimamente pareciera que nos abrieran un pequeño espacio, una pequeña ventana a un posible financiamiento que a todas luces va a ser insuficiente. Estamos hablando que necesitamos para recuperar alrededor de 1.5 millardos de dólares año invertido en el sector agropecuario, pero bueno, algo se está abriendo en ese sentido. Y de Venezuela está abriéndose hacia la agroexportación, que es lo que siempre hemos tratado de impulsar, porque más ahora que el mercado venezolano es tan pequeñito, y la única manera que logremos captar divisas en cantidades interesantes para poder modernizar nuestra economía y darle desarrollo a la ruralidad va a ser con la exportación. Iniciamos entonces el 2023 convencidos que vamos a seguir construyendo nuestro propio futuro. Estamos en el momento preciso. Como nunca el venezolano se dio cuenta de la importancia de su sector agroalimentario como en estos años de crisis, de no lograr los alimentos. El sector venezolano, productor de alimentos, ha sido el protagonista de todo este proceso y tenemos entonces la oportunidad de oro de decirle al país, aquí hay un sector privado que si le dan las condiciones es capaz no solamente de autoabastecernos, sino de exportar como lo hicimos en el pasado, pero ir hacia un país agroexportador es capaz de generar divisas como lo ha hecho ejemplos muy cercanos como tenemos el de Perú. Entonces necesitamos que el país definitivamente confíe y abra las puertas a su sector alimentario. ¿Por qué? Porque tenemos una frase que hemos repetido. Se necesita Venezuela para alimentar a Venezuela. No hay posibilidad alguna de que retornemos los ingresos petroleros para importar lo que se necesitaría para recuperar la capacidad alimenticia del venezolano. La guerra de Rusia a Ucrania puso a temblar el mundo entero con el tema agroalimentario, no solamente por la escasez de fertilizantes, sino por la escasez, por la imposibilidad de mover los países como Rusia y Ucrania que producen la mayor cantidad de cereales del mundo. El caso del girasol también. Entonces, ¿qué hubiese pasado si esta guerra, o qué pudiese pasar si esa guerra se acrecienta y crece la crisis mundial que haría Venezuela en un estado de infección como el que nos dejó el chavismo en el año 2010, que 2008, 2010 para acá veníamos en caída sostenida? Entonces, ¿qué necesitamos para seguir labrando nuestro propio futuro? Y aquí hago otra parte también.
se necesita con urgencia, es indispensable el engranaje entre el sector primario y sector agroindustrial. No podemos permitirnos como país lo que acaba de pasar con el maíz. Los productores de maíz exigen el precio alterno de importación, que es el mismo precio por el cual el maíz es importado a Venezuela y llega a puerto y se entrega a la agroindustria. Ese mismo precio les ha reconocido a los maiceros nacionales. No ha habido acuerdo. Sabemos que hay unas manos sin rostros del gobierno nacional y de sus intereses metidos en ese proceso. Lastimosamente el gobierno le dio la espalda a la producción primaria de maíz y eso influyó no solamente en lo que se pensaba que iba a sembrarse en norte de verano, que fue menor. Lastimosamente disminuye la superficie de frijol, por mencionar un rubro. Teníamos una expectativa grande, pero el productor de maíz no se atrevió por falta de oportunidad. No se le reconoció el precio justo del maíz y también no se logró la expectativa que teníamos sembrada por el girasol entre los mencionados. Y eso nos pone en riesgo inclusive del próximo siguiente ciclo del maíz. Sin embargo, bueno, ahí hace falta sinceridad, transparencia, apegarse a los intereses nacionales y no seguir favoreciendo las importaciones de materia prima y de alimentos que muchas veces se hacen a espaldas del interés nacional. Y aquí es donde decimos entonces que hay importaciones de contingencia que deben ser hechas, que reconocemos que tienen que ser hechas, a importaciones masivas y en condiciones ventajosas sobre la producción nacional. Hay que insistir, no vamos a desistir. El productor nacional ha dado una muestra increíble de cambio. Hoy en día, mientras estamos en esta exposición, hay productores venezolanos con tecnología de primer mundo, sembrando maíz en verano, con sistemas de riego sofisticados, con sistemas de fertilización sofisticados. Están demostrando que pueden triplicar los rendimientos. Esos ejemplos que nos está dando el sector privado venezolano, a pulmón propio, como decimos nosotros, porque es sin financiamiento y sin apoyo del Estado venezolano, realmente nos asombra y nos anima y nos da confianza en decir que definitivamente, como dijimos en un momento en nuestros escritos, no lograrán doblegar jamás al sector privado productor de alimentos. Y una de las formas de luchar contra quienes estamos luchando en este país es precisamente no dejarnos doblegar, que yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que resaltar. Obviamente intentaron dominarnos por el hambre, intentarnos dominarlo por todo lo irrespeto a lo que significó el aparato productivo nacional, y aquí estamos. Seguimos de pie y no solamente que seguimos de pie, que hemos sido contra ellos, logrado ir recuperando. ¿Hasta cuándo va a poder ser? Realmente ahí es la pregunta. Es imprescindible entonces en este esfuerzo hacer lo que están haciendo ciertos sectores productivos, de apuntar al mercado externo para lograr divisa y lograr su propia autonomía, como el ejemplo que nos ha dado el sector camaronero venezolano, que realmente hemos llegado a casi todos los continentes del mundo con nuestro producto. Eso les permite un ingreso de divisas que le da independencia para poder adquirir materia prima, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo que tenemos que seguir. Estamos claros del sector agroalimentario venezolano que nuestra mayor fortaleza es el talento humano. Quedamos pocos, son pocos profesionales los que quedan. Lastimosamente son pocos los profesionales que se están formando en las universidades. Eso nos tiene las alarmas encendidas. Tenemos que reconocer aquí nuevamente el apoyo que está dando la empresa privada venezolana, nacional e internacional, que estamos retomando aquellos programas de capacitación, de transferencia de tecnología, que debió ser responsabilidad del gobierno, del Estado, que debió ser responsabilidad de nuestro centro de investigación universidad, pero todos sabemos en qué manos que están, en las condiciones que están. Entonces, aquí hay que reconocer eso. He sido testigo de ello y no me canso de reconocer ese esfuerzo que se están haciendo. Entonces, ese talento humano que tenemos ahorita, hay que capacitarlo, actualizarlo en nuevas tecnologías. En eso estamos y para eso hay el apoyo del sector privado. Eso nos hace tener con confianza que los resultados que hemos logrado, que este año estamos seguros que va a haber, seguir ese camino de la recuperación, que estamos en el camino correcto, en el momento preciso, mantenemos la actitud indicada, y lo dijimos desde el año 2018, que esto lo íbamos a lograr, y no es solamente eso, sino que tenemos la actitud que Venezuela nos está reclamando a este sector. Así que en Venezuela no hay vuelta atrás. Este año
es un año de optimismo, es un año de esperanza que vamos a seguir luchando juntos, abriéndonos los espacios. Agradecemos y resaltamos infinitamente el papel del sector privado en esto que se está logrando en Venezuela. Repito, sin que haya cambiado el modelo político, económico, agrícola, pero estamos logrando espacios y estamos conquistando espacios. Sí se puede. Estupendo, profesor. Fíjese que esa última frase con la que usted cierra su intervención, además en 20 minutos exactos, bueno, de lo que habla es que la libertad se abre camino. La libertad inmanente a nosotros como seres humanos se abre camino a pesar de estos años de oscurantismo en donde el campo no ha sido arrodillado. Tenemos bastantes preguntas, profesor. Su intervención suscitó bastantes preguntas. Entonces, bueno, vamos a ir aprovechando que la profesora se conecte para conversar. Quizás vamos a empezar con las sencillas para darle entrada a las más complejas. ¿Podría indicarnos cómo estuvo la producción de arroz el año pasado en Calabozo? Mira, Calabozo y el arroz obviamente por tiempo se nos olvidó mencionar. Obviamente Guárico puntea la producción de arroz y hubo una recuperación interesante. No tengo en este momento el dato exacto, pero también hay que resaltar que el año pasado fue un año desde el punto de vista climático favorable para los cultivos cerealeros. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Que no es solamente el esfuerzo de los agricultores, sino que hubo un año favorable. Y Calabozo realmente tuvo rendimientos interesantes, nuevas variedades tradicionales de arroz se comportaron muy bien con rendimientos interesantes. Nuevamente Venezuela retoma el camino de rendimiento de unidad de superficie importante. Gracias, profesor. Yo voy a irle formulando las preguntas, profesor, para que podamos darle, bueno, respuesta a todas las interrogantes. Ya tenemos 9 preguntas acumuladas. Entonces, bueno, por acá nos pregunta el ingeniero Víctor Hugo Fernández, ¿cómo valora el profesor Werner Gutiérrez los cambios paradigmáticos que pudieran haberse dado en el sector primario de la lechería como consecuencia de la grave crisis vivida y en función de lograr la asociatividad y la integración vertical con la industria privada como vía la modernización y la competitividad de la cadena láctea, particularmente en la cuenca del lago de Maracaibo? Mira, es un tema muy interesante que Víctor Hugo lo hemos planteado, es una iniciativa, una propuesta que le ha traído a la mesa de discusión y en varios escenarios lo hemos adelantado. Le decía yo a Víctor Hugo a final del año pasado que creo que nunca como ahora hay espacio para ese tipo de propuestas. O sea, que el productor primario sea capaz de pensar como empresario, de asociarse, de asociarse para darle valor agregado a su producto básico, que es la leche, obviamente, y no solamente asociarse para darle valor agregado, sino inclusive pensar llegar al consumidor, como lo ha hecho con tanto éxito el sector cerealero, como es el caso del arroz en Venezuela, ¿no? Entonces, esos cambios de paradigma que han habido en Venezuela, forzados por obviamente toda esta situación trágica que hemos vivido en estas más de 2 décadas, está generando ese cambio de pensamiento. Pero no solamente eso, sino que inclusive por supervivencia propia del productor, que lo hemos dicho en nuestras conferencias, no puede seguir entregando la cantidad de leche. El productor tiene que ir hacia estos modelos de asociatividad, a esos modelos de integración, hacia esos modelos que le permitan recibir un mejor precio por su leche ya transformada, y no solamente en queso, que muchas fincas hoy en día lo hacen, sino toda la cesta de productos derivados que se pueden generar de la leche. Y por qué no pensar, y en eso también tenemos que resaltar el esfuerzo que está haciendo Fumbesa con Fedenaga, y también hay que resaltar el cambio del INSAI para lograr una Venezuela libre de aftosa en 4 años con vacunación. Y eso nos permitiría a nosotros acceder a los mercados externos de exportación. Entonces yo creo que ese modelo que plantea Víctor Hugo está en su mejor momento en Venezuela para ser discutido, para ser asumido y con el favor de Dios para ser ejecutado. Gracias, profesora. Aquí vamos a mezclar 2 preguntas que nos hace tanto Francisco Mata como Luis García, y ambos se refieren al tema de la exportación, o sea, y uno por el lado es, ¿la exportación sería posible en Venezuela considerando las condiciones que hay? Y por otro lado nos preguntan cómo es que una empresa extranjera podría invertir en Venezuela. Ya hay empresas extranjeras invirtiendo en Venezuela.
bien sea a través de asociaciones con representación con empresas nacionales. Por lo menos tenemos que celebrar, otra cosa que hay que celebrar. Venezuela llegó a estar casi 10, 12 años sin que nuevas moléculas de agroquímicos ingresaran al país. Ya desde el año 2021 comienzan a ingresar nuevas moléculas. Este año las empresas de agroinsumos nos plantean que vienen nuevas moléculas. Eso es una forma de inversión, porque realmente esas empresas transnacionales están apostando a Venezuela, están creyendo en lo que está pasando en la agricultura venezolana. Entonces, esa es una vía que está ocurriendo, o sea, definitivamente. A través de la bolsa de valores, efectivamente, es otra vía de que esas empresas de financiamiento puedan ingresar al país. Sabemos de proyectos en el oriente venezolano, en soya, donde hay capital extranjero, o sea, que es decir que sí lo hay. ¿A riesgo? Sí. Insisto, yo no estoy diciendo, y por eso comencé describiendo la Venezuela que estamos viviendo. El gobierno no ha desmontado el aparataje jurídico que hizo para precisamente lo que decía la profesora hace un momento, de pretender ser el Estado venezolano importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos. Fracasó por ineficiente, por incapaz, por corrupción y además porque quebró el país, le quebró la finanza del país. Entonces, el financiamiento internacional ya está presente en Venezuela. Sé, en el caso de la industria camaronera, que la compañía hasta hace poco en muchas labores, que hay capital extranjero. O sea que sí hay los mecanismos y la vía. ¿Y cómo Venezuela puede exportar? Sí se puede exportar. Los productores de frijol de Turén, la colonia agrícola de Turén, lo demostraron el año pasado. El frijol que está ahorita en este momento en campo va para exportación. Eso es el mejor ejemplo que eso no hay. De que sí se puede con organización, y las asociaciones de productores de portuguesa tienen todo el aparataje para hacerlo, solamente faltaba la voluntad y el proponérselo. Que estamos en una Venezuela donde los puertos, los trámites portuarios para exportación son los más caros del mundo, sí, es cierto. Es que tenemos que superar la coaima, la vacuna, el chantaje de los funcionarios de la Guardia Nacional, también es cierto. Eso es una realidad que estamos viviendo. Y por eso apostamos a un cambio en Venezuela. Pero de que se puede exportar y que han habido modelos exitosos hasta el presente, los hay, lo podemos hacer, lo estamos consiguiendo. Bien, profesor, aquí nos vuelven, Osiris, me imagino González, debe ser una mezcla de su apellido, nos dice Werner, es muy reconfortante el aumento de la producción agrícola, pero ¿cómo se pueden trasladar los productos si las vías están repletas de obstáculos, tanto físicos como inseguridad, cobros de peaje, secuestros? Que ya usted además lo adelantaba al inicio de la exposición. Mira, yo voy a usar una frase de Simón Bolívar que usó el difunto presidente, que la usó con despotismo, yo lo uso con la mayor humildad posible. Los productores venezolanos estamos demostrando que si la naturaleza se opone, luchamos contra ella y no hacemos que nos obedezca, pero sí por lo menos hacemos que lograr nuestro objetivo. Ahorita resaltemos, para el ejemplo que nos pone Osiris, lo que están haciendo los productores del sur del lago de Maracaibo con el tema de la rotura del muro de contención del río Zulia. 140.000 hectáreas están bajo las aguas desde el año pasado en el sur del lago, que todos sabemos que el sur del lago es una de las tierras más productivas de Venezuela. Quienes están construyendo el muro de contención desde el finales del año pasado son los productores privados, las asociaciones de ganaderos, que tuvieron que hacer aportes. Empresas consolidadas que están en la zona hicieron aportes. Y él no se dice, aunque todos sabemos que está ocurriendo, que el gobierno no está poniendo recursos. El gobierno está ahí supuestamente para permitir los movimientos de las maquinarias, para suministrar el combustible, pero quienes están haciendo el estacado de ese muro de contención para volver a recuperar esas 140.000 hectáreas son los productores venezolanos. Y de esos ejemplos tenemos varios. Obviamente no es el deber ser, porque ese es el deber del Estado, pero esa es la Venezuela que estamos viviendo. Y esa es la Venezuela en la que lastimosamente los alimentos siguen llegando por el esfuerzo de estos productores. Todo el eje panamericano que transita desde Mérida hasta aquí, hasta Zulia, hay infinidad de puentes caídos. El eje Machiques-Colón, la misma situación. El Estado está inerte ante toda esta situación y los alimentos siguen llegando y siguen llegando por ese esfuerzo y compromiso del sector privado. No es el deber ser, insisto,
no sabemos hasta cuándo esto va a ser sostenible. Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permanecer de espaldas a la realidad del sector? Pero mientras tanto, hay un compromiso de seguir alimentando a Venezuela. Así es. Yo creo que también hay que destacar los esfuerzos, o sea, la importancia de la asociatividad en el país. Desde se dice con este programa de las agendas de reformas, hemos recorrido diferentes estados, hablado con diferentes asociaciones y destaca la manera en la que los productores, a través de la asociatividad, se están reinventando y están dando respuestas. Yo les invito a aquellos productores que están presentes el día de hoy y a quienes nos van a oír en diferido, dense cuenta de que hay soluciones recursivas, de que no estamos viviendo el momento ideal, pero desde las asociaciones están teniendo lugar muchas soluciones que serían buenos, les sugiero, que las documenten como parte de buenas prácticas y que en sus reuniones de los organismos cúpula las intercambien, porque sí se están dando muchas soluciones a nivel de las asociaciones. Ajá. Acá nos pregunta Luis Morel, excelente ponencia, me gustaría saber su apreciación sobre el sector agrícola en los Andes venezolanos, especialmente en el rubro de hortalizas, en vista de las condiciones actuales de bajo consumo, falta de capital, financiamiento, contrabando, todo lo que ya sabemos que caracteriza la situación nacional y en particular andina. Mira, héroes del campo, héroes de Venezuela, el productor agropecuario de los Andes. Estuvimos allá en la asamblea anual de FEDEAGRO hace poco, el año pasado, principio del año pasado. Manejamos la situación del daño que se le está haciendo al productor de hortalizas de los Andes con el contrabando que ingresa desde Colombia. Principalmente en este momento el rubro que más daño hace es el de la papa, donde en una competencia los productores nacionales están amarrados porque no pueden la poca papa que queda en Venezuela, no la pueden seguir vendiendo al mercado porque, como él lo dice, hay bajo consumo, pero además de eso ingresa la papa colombiana a menor precio. Entonces, realmente el tema ahorita, y en el caso de la papa, hay una enfermedad nueva en los Andes venezolanos, la verruga de la papa, que se presume ha sido introducida por esa papa colombiana que ingresa al país. El productor de los Andes también tiene que estar permanentemente, y ahí hacemos un llamado a la conciencia, porque el sector de agroinsumos nacional serio, privado, ha ido ganando el espacio nuevamente y tenemos que frenar el ingreso de contrabando de semillas, de agroinsumos de Colombia que ingresan sin ninguna permisología, sin ninguna seguridad para el productor, para el aplicador, para el consumidor. Entonces, el eje andino se enfrenta a toda esa situación. Y ese contrabando, todos sabemos en el país que lo maneja la Fuerza Armada Nacional, en aquel entonces los protectores del Estado Táchira, ahora gobernador, y eso es a la luz de toda Venezuela que está ocurriendo ese hecho. Lo hemos denunciado, FEDEAGRO lo ha denunciado por todas las vías posibles, lo presenta en las distintas reuniones, no hay quien le ponga coto a esto. Y ahorita, esta semana, vamos a presentar la denuncia, no solamente ahora de hortalizas, sino que están ingresando cerdo de Colombia, que estamos poniendo en riesgo toda la industria porcina venezolana, porque aquí no hay peste porcina africana y eso representaría un riesgo. En momentos que acabamos la citricultura, o sea, acabó la citricultura por no haber atendido el dragón amarillo, en este momento está en riesgo el tema de las musáceas, plátano y banano por la presencia de Fusarium raza tropical 4, y qué necesidad tenemos ahora también de sumar el riesgo de peste porcina africana por contrabando o otras enfermedades en hortalizas como acaba de pasar por la papa. Entonces realmente es un tema. Nosotros llegamos a tener hace 4 años el 25% de la superficie de hortalizas que tuvimos en Otrora. Ha habido una cierta recuperación, pero ¿cómo competimos con un contrabando desde Colombia que no paga impuestos, que no pasa sin ninguna permisología? Y eso está haciendo mucho daño realmente. Ok, gracias, profesor. Aquí nos preguntan que hay una necesidad inmediata a futuro de adecuar los pensum de estudio en las carreras agropecuarias. ¿Cuál es su posición? Definitivamente. Lastimosamente, la situación de las universidades es muy dolorosa. Es una realidad que normalmente no decimos en público, pero en los espacios universitarios sabemos la crisis importante que tenemos. Nos hemos desactualizado en muchas de ellas, muchas áreas. Muchos profesores han migrado. Los profesores hemos perdido la oportunidad que teníamos antes de ir al exterior a actualizarnos. Sin embargo, entre todas las crisis hay cosas positivas.
Muchos profesores de las universidades, lo vivo a diario en el caminar, estamos en estos momentos en el sector privado prestando nuestro servicio y nuestro acompañamiento. Profesores de 20, 30, 40, 50 años de experiencia, y eso yo se lo digo siempre en las reuniones de los productores, aprovechen ese capital humano. Que si es verdad que es casi imposible pedirle al sector privado en estos momentos que ayude a recuperar las universidades, pero sí que aproveche ese talento. El problema de esto es hasta cuándo va a dar la liguita, ¿no? Hasta cuándo la universidad venezolana va a soportar esto, hasta cuándo el mercado venezolano va a soportar el no tener profesionales capacitados, hasta cuándo va a soportar el país esta situación. Pero mientras tanto, hay un capital humano, los que quedamos en el país, que afortunadamente hemos dado el paso hacia adelante y estamos prestando el servicio en el sector privado y acompañándolo en este esfuerzo de reinventarse. Bien. Acá Eligio Silva nos dice, buenas tardes, en este momento tenemos un problema con la existencia de azúcar importada en el mercado nacional, en momentos cuando estamos en zafra, en los centrales azucareros venezolanos, y esto está afectando las ventas, afectando toda la cadena productiva, incluyendo los productores. Sí, eso es lo que hablábamos de las importaciones de contingencia, que efectivamente pudiese en cualquier país serio, porque reconocemos que hay un déficit de azúcar, como reconocemos que hay un déficit de maíz, de arroz, etcétera, etcétera, planificar esas importaciones, que en los momentos que no haya zafra, en el caso del azúcar, o cosecha, en el caso del maíz, sean esos momentos que se traiga al país la materia prima necesaria, en las cantidades necesarias y bajo condiciones favorables a nuestra producción nacional. ¿Dónde está el problema? Que ocurre esto. Le pasa a los maiceros que en plena cosecha de maíz resulta que los camiones, las pocas gandolas que hay en el país, tienen que estar atendiendo la descarga de los barcos cerealeros en los puertos y obviamente eso nos genera una competencia. Pero además de eso compite porque entonces se llenan los silos de maíz importado y el maíz nacional no tiene dónde estar guardado. Eso también en el caso del azúcar. Entiendo que FESOCA, así nos lo comunicó hace unos días en una conversación José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, está adelantando trabajo en eso, conversaciones en eso. Igual lo ha hecho FEDEAGRO para el caso de maíz y arroz. Pero realmente es algo de lo que, y aquí hago otro hincapié, la necesidad que el país entero se entere de todo esto, y eso es nuestro esfuerzo permanente, porque el país nacional tiene que levantarse y exigir respeto y apoyo al sector privado productor de alimentos. Lo decía en aquella frase, se necesita Venezuela para alimentar a Venezuela. Y aquí, desde SEDICE, aprovechamos tus espacios para ratificar ese llamado a la sociedad venezolana. Esto no es un problema solamente de quien produce, de quien transforma, de quien comercializa. Esto es un problema de quienes consumimos y tenemos que reclamar que les sea respetado, así a los azucareros si están en zafra, hay producción nacional, compra la producción nacional y en los momentos que no haya, planifica las importaciones. Aquí Jan Rincón nos pregunta cómo se adapta la agricultura de precisión con la rentabilidad en el agronegocio. Excelente. Ese es el camino a seguir. Lo ha demostrado el mundo. En Venezuela, pese a la situación, desde hace aproximadamente 8 o 10 años, los productores de Turén han trabajado en ese sentido y por cada unidad de suelo un tratamiento, por cada unidad de suelo una semilla, por cada unidad de suelo una fertilización, por cada unidad de suelo un manejo. Eso es el fundamento de la agricultura de precisión. Haríamos una agricultura más eficiente, más productiva, más amigable con el ambiente y obviamente más rentable. Eso, hay pasos interesantes en el país. Lo decía ahorita hace poco con el maíz con goteo, pero nos falta evidentemente mucho camino por recorrer. Gustavo Arteaga, bueno, nos felicita, se dice, por este interesante foro. Felicitaciones al profesor. Profesor, ¿cómo visualiza el comportamiento de los precios a nivel de productor para este año 2023? Va a depender mucho de la agroindustria, que la agroindustria, como les decía, entienda que necesita el productor primario venezolano. Pongamos el ejemplo nuevamente de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué hubiese pasado en un recrudecimiento de esa crisis y que llegamos a tener dificultades el año pasado a nivel global de transporte marítimo? ¿Qué hubiese pasado si eso se hubiese agravado y no hubiésemos podido traer maíz o arroz o trigo a Venezuela? Cualquier nación del mundo trata de proteger a sus agricultores.
Entonces, eso es parte de lo que tiene que ser la agroindustria. Seguir en esos nexos de comunicación, y ahí también que se me ha olvidado resaltar el papel de Fede Cámaras. La verdad que admirable el trabajo que ha hecho Carlos Fernández. He sido testigo del intento de encuentros del sector primario, sector transformador. Falta mucho por hacer, falta mucho por entender, falta mucho por apoyar. Sin embargo, ahí, insisto, hay manos del gobierno sin rostros que están imponiendo la importación de alimentos y están imponiendo el no reconocerle al productor primario el precio justo. Si esa negociación se da y se consigue ese precio alterno de importación, vamos a tener un mejor precio del maíz, vamos a tener un mejor precio del arroz, vamos a tener un mejor precio del azúcar a nivel del productor primario. De lo contrario, corremos el riesgo de volver a retroceder en lo que hemos alcanzado. William López le pregunta, ¿podría indicarnos el monto de exportación del sector agroindustrial del total de exportaciones y cómo ha evolucionado y cuáles son los principales rubros? Los rubros es fácil, ¿no? Que obviamente está el tema camarón, el tema frijol, el tema cacao. Las cantidades exactas, de verdad que no las tengo ahorita en la memoria. En el caso del camarón, quizás si le hurgara un poquito mi memoria, la tengo más fresco, pero no la tengo ahorita el dato. Sí es importante, y eso es digno de resaltar también, que por primera vez en muchos años el sector agrícola vuelve a estar presente en el PIB venezolano. Acuérdense que anteriormente lo reportaban en otros, el PIB agrícola, nuevamente, aunque en cifras que no sabemos si son ciertas o son falsas, obviamente suponemos que son falsas, el gobierno lo reporta en los informes económicos que publicó recientemente, ¿no? Pero realmente no tengo el valor exacto de exportación. Sería complicado que tuviera todas esas cifras. Yo les digo a las personas que, bueno, se quedaron esperando la intervención de la profesora Isabel Pereira, lo vamos a programar. El problema es que la conexión desde donde ella está ahora no es muy estable. Entonces, bueno, queremos aprovechar que hay suficientes preguntas para el profesor Werner para formularlas en lugar de estar con el tema de la conexión de ella. Bueno, nos disculpamos de parte de ella, pero bueno, son cosas que suelen ocurrir. Pero ciertamente sí vamos a abrir el espacio porque lo que ella tiene y el planteamiento que ella tiene es qué hacer en una economía post-petrolera, que en efecto es la que estamos, con una nueva ruralidad, que es el planteamiento que ella hace. De igual manera, las personas que están participando, como tenemos sus correos, les vamos a enviar el material que ella ha desarrollado en torno al tema. Entonces, bueno, acá tenemos a Francisco Mata, que fue alumno suyo, y dice que bueno, que él está en Perú, le manda muchos saludos, está interesado en invertir en Perú como en otros países. Isabela Tejada le dice, en su experiencia, ¿cree que la microeconomía venezolana está sujeta a las variaciones de las variables macroeconómicas de entorno del país y del resto de las naciones? Yo con mi poco conocimiento de economía, supongo que evidentemente que sí, ¿no? Y Así es. sobre todo el mundo entero, por lo que dicen los especialistas, este año va hacia una recesión. Evidentemente eso tiene que preocuparnos. Por eso insisto, hoy en día dependemos mucho del sector externo, un mundo globalizado. Lo que nos ha enseñado el conflicto Rusia-Ucrania es interesante asimilarlo y analizarlo y cómo poderlo enfrentar. Y evidentemente esa microeconomía se ve afectada, ¿no? Cuando un fertilizante sube el 30, 40, 50, 60% en su valor internacional, evidentemente el productor primario venezolano lo va a pagar. Se esperaba que este año los fertilizantes bajaran en el mercado nacional, sin embargo hasta ahorita no hay señales de que sea así, pero de que en mi poca experiencia, mi poco conocimiento de economía, supongo que sí. Claro, y además lo vemos nosotros como consumidores, que usted lo rescataba hace un rato. Este tiene que ser un clamor nacional, no solo de los productores. Nosotros como consumidores tenemos que exigir, por ejemplo, el cese de las alcabalas, el cese de la matraca, porque eso lo paga cada uno de nosotros cuando va a comprar un kilo de queso o lo que nuestro bolsillo lo permite, se ve reflejado evidentemente allí. Entonces, bueno, acá nos preguntan, esta silla sería para finalizar, que qué opina de la agroecología. Mira, es una alternativa. No considero
y ahí yo no soy de los extremos, que hay corrientes de pensamiento que descartan por completo la agricultura intensiva y dicen que el mundo entero tiene que ir a la agroecología. Creo que cada espacio, cada condición agroecológica de cada región necesita un manejo en específico. Efectivamente, el suelo hay que rescatar su equilibrio natural para ir a mantenerlo hacia las generaciones futuras, igual el agua, igual el ambiente. Es decir, que es una alternativa que considero muy útil, muy necesaria en muchos espacios, en muchos ambientes, pero igualmente reconozco el papel que tiene la agricultura intensiva y altamente de alto rendimiento para poder alimentar en estos momentos 8.000 millones de personas, 8 millardos de personas en el mundo, y pronto van a ser 9. Se calcula que más de 1 millardo de personas puede estar sufriendo hambre y realmente no está preparado todavía la agroecología para poder soportar el alimentar toda esa cantidad de personas. De que la agricultura intensiva ha dado pasos interesantes hacia el respeto al ambiente, hacia la sostenibilidad, lo está dando. Hace falta caminar mucho más, hace falta, y ya inclusive las grandes transnacionales agroquímicos están yendo hacia productos biológicos. Eso creo que es un paso interesante, y los profesionales modernos estamos adaptándonos a esos nuevos paradigmas. Creo que sí, que es una alternativa importante considerar, incluir, y apreciable en cuanto a los pasos que está dando también el mundo. Gracias, profesor. Aquí, bueno, finalmente quedan 3 preguntas, pero son bastante amplias, algo así como, ¿qué le recomendaría al gobierno nacional? Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro a lo largo de su exposición. Otra pregunta que nos hacen acá es, ¿qué pronóstico usted puede ofrecer sobre la economía de si Venezuela está mejorando o no? Yo creo que el profesor ha sido muy claro en cuanto a las condiciones. Aquí nadie está de espaldas a la realidad venezolana, todos estamos muy claros de qué es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo nadie se está quedando sentado, lamentándose ni llorando, sino que se está obrando en consecuencia. Sí, definitivamente creo que parte de lo que el gobierno pretende es doblegarnos. Y si nos doblega el espíritu y nos doblega la intención de seguir adelante, de imponer y demostrar sobre todo un país distinto, porque fíjense lo que está pasando. Y creo que hacia ahí va parte de la presentación de la profesora. Hay un sector privado que le está demostrando al país que puede ser eficiente aún en la adversidad y que puede sostener a esta nación sobre sus hombros. Ahora imaginémonos esto en un escenario de libertades, en un escenario de respeto a la propiedad privada, en un escenario con un marco legal que estimule la inversión. Esto sería, por eso yo digo, mejor país que Venezuela no hay en la bolita del mundo. Hemos demostrado en las condiciones más difíciles lo que somos capaces de hacer. Pero no podemos, definitivamente, lo peor que podemos hacer es detenernos. Y sobre todo el agricultor, el ganadero, el avicultor, el porcicultor, que son oficios que vienen de generación en generación. Quizás una ferretería usted la pudiera cerrar y volver después, pero eso en la agricultura no pasa, y sobre todo porque sabemos que necesitamos alimentar este país. Y eso no lo vamos a renunciar jamás. Así es, profesor. Mejor cierre que ese ha sido imposible. Yo quiero agradecerle el siempre estar dispuesto para estas actividades que yo sé que a veces la gente pudiera decir, ya estoy cansado del Zoom, pero esta oportunidad de conectar a gente que está en Perú, de que le pueda ver, de que le pueda escuchar a usted, esto es inestimable, de ver gente que está hoy conectado desde Carora, gente que está conectada desde Nueva Esparta, que las estamos viendo aquí. O sea, esto finalmente es una oportunidad para encontrarnos y para seguir dando las discusiones que hay que dar y bueno, seguirle dando primacía a la libertad. Yo rescato sus palabras. ¿Cómo sería nuestro país si de verdad tenemos las condiciones que son necesarias para que los productores hagan lo que saben hacer? Porque lo que hoy hacen, lo hacen a pesar de las condiciones que les han sido impuestas, no gracias a... Entonces, yo le reitero el agradecimiento de Se Dice Libertad por siempre apoyarnos con estas iniciativas. A las personas que asistieron, por favor, sigan al profesor en sus redes, síganos a nosotros en nuestras redes. Me quedo con el compromiso de enviarles material acerca de la nueva ruralidad, que es la propuesta que plantea la profesora Isabel Pereira, y de, bueno, reprogramar esta conversación, porque además yo me quedé con muchas ganas
de que hubiese un intercambio entre el profesor Werner y la profesora Isabel, que yo estoy muy segura de que hubiese sido muy fructífero, pero lo vamos a reprogramar de manera tal de que, bueno, contemos con las condiciones y que el Internet nos acompañe. Bueno, profesor, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias a usted por lo que hace día a día en el campo venezolano, que al final es por todos nosotros como venezolanos. Hasta luego. Hasta luego.